El sonido del órgano resonaba por la magnífica iglesia de St. Augustine, mientras Sophia Whitmore permanecía inmóvil ante el altar. Su vestido de seda color marfil se extendía como pétalos alrededor de sus pies. 57 de los miembros más distinguidos de la sociedad neoyorquina observaban en respetuoso silencio, sus respiraciones contenidas creando una atmósfera de solemne expectativa. El reverendo Blackwell sostenía el libro de oraciones con manos firmes, su voz grave resonando por las paredes ornamentadas con coloridos vitrales. «Acepta a este hombre, Charles Morrison, como su esposo». Las palabras flotaron en el aire como una melodía interrumpida. Sofía sintió que el mundo se encogía a su alrededor, su visión concentrándose únicamente en el rostro del hombre frente a ella. Charles Morrison, heredero de una de las fortunas más considerables de la ciudad, permanecía erguido en su impecable frac, la confianza emanando de cada línea de su postura aristocrática. Sus ojos azules brillaban con la certeza de quien siempre había obtenido todo lo que deseaba. Pero era otro par de ojos el que dominaba los pensamientos de Sofía en este momento crucial. Ojos castaños, más cálidos, más comprensivos, que pertenecían al hombre sentado en la tercera fila, observándola con una expresión de dolorosa resignación. William Peterson, el hermano menor de Charles, apenas 2 años menor, pero un mundo distante en términos de herencia y expectativas sociales. Mientras Charles heredaría los negocios familiares y las propiedades, William se contentaba con su pasión por la literatura y la música, aficiones que su familia consideraba adecuadas para un segundo hijo, pero inadecuadas para sostener a una esposa de la posición social de Sofía. El corazón de Sofía se aceleró cuando sus recuerdos la transportaron a 3 meses atrás. Durante el baile de primavera en la mansión de los Peterson, había sido una noche de primavera excepcionalmente suave, con las ventanas abiertas, permitiendo que la brisa llevara el perfume de los jardines al interior del salón dorado. Charles se había marchado a una conversación de negocios con su padre y otros caballeros, dejándola sola junto a los ventanales franceses que daban a los jardines. Fue entonces cuando William se acercó, sus manos sosteniendo 2 copas de ponche. «Lady Whitmore», dijo él con esa sonrisa amable que siempre le hacía saltar el corazón. Perdone la osadía, pero noté que parecía contemplativa. Ella aceptó la copa, sus dedos rozando los de él por un momento que pareció extenderse por la eternidad. «Solo admirando los jardines, señor Peterson. Son verdaderamente magníficos. Mi madre tiene un talento especial para el paisajismo», había respondido él, posicionándose a su lado para observar los rosales cuidadosamente podados. «Pero confieso que los jardines adquieren una belleza particular cuando están enmarcados por una compañía tan encantadora». El rubor había subido a las mejillas de Sofía, y ella se abanicó delicadamente. «Usted es muy amable, y usted es muy sincera», replicó William, sus ojos encontrando los de ella. «Una cualidad que considero rara en nuestra sociedad». Durante las semanas que siguieron, los encuentros casuales se convirtieron en momentos esperados. William aparecía en las mismas funciones sociales que ella, siempre respetuoso, siempre apropiado. Pero había una corriente eléctrica que pasaba entre ellos cuando sus conversaciones se extendían más allá de las amenidades sociales. Él hablaba sobre libros que había leído, sobre composiciones musicales que lo conmovían, sobre sus reflexiones acerca de la naturaleza humana. Sofía se encontró anhelando esas conversaciones, por esa conexión intelectual y emocional que jamás había experimentado con Charles. Charles, por su parte, era un caballero ejemplar en todos los aspectos convencionales. Galante, bien educado, financieramente seguro y socialmente adecuado. Sus padres habían arreglado el compromiso cuando ella cumplió los 18 años, y toda la sociedad lo consideraba una unión perfecta. Él la trataba con amabilidad y respeto, le traía flores y regalos apropiados, y se comportaba siempre como un prometido debía hacerlo. Pero faltaba algo esencial, esa chispa que hacía acelerar su corazón, esa sensación de encontrar en otro ser humano la mitad que complementaba su alma. ¿Miss Whitmore? La voz del reverendo Blackwell la trajo de vuelta al presente, y ella se dio cuenta de que el silencio se había extendido demasiado. Un murmullo bajo comenzó a extenderse por la congregación. Sofía miró a Charles, quien ahora mostraba los primeros signos de preocupación. Sus cejas se fruncieron ligeramente, y él inclinó la cabeza en una pregunta silenciosa. Ella podía ver la expectativa en sus ojos.
la confianza absoluta de que pronunciaría las palabras que sellarían su destino conjunto. Pero su mirada se desvió involuntariamente más allá de él, encontrando a William entre la multitud. El rostro del hombre que amaba estaba pálido, sus manos entrelazadas en el regazo de forma tan tensa que ella podía ver los nudillos blanquecinos incluso a la distancia. Él lo sabía. De alguna manera, él sabía del tumulto en su corazón, de la batalla que se libraba entre su deber y sus sentimientos. Las palabras apropiadas se formaron en sus labios. Acepto. 2 sílabas simples que la unirían para siempre al hombre correcto, al hombre que sus padres habían elegido, al hombre que la sociedad aprobaba. Sería fácil pronunciarlas. Sería seguro. Sería lo esperado. Pero mientras observaba a William, recordó la última conversación que habían tenido 2 semanas antes de la boda. Se habían encontrado por casualidad en la biblioteca de la familia Peterson, donde ella había ido a buscar un volumen de poesía que Charles había mencionado casualmente. Sofía, había dicho William, su voz cargada de emoción contenida. Necesito decirte algo, aun sabiendo que quizás no debería. Ella se había girado lentamente, el libro aún en sus manos. William, te amo. Las palabras salieron como una confesión arrancada de su alma. Sé que no tengo derecho, sé que le perteneces a mi hermano, pero no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Te amo con cada fibra de mi ser y me atrevo a creer que tú sientes lo mismo. Las lágrimas habían brotado en sus ojos, y ella dejó caer el libro al suelo. William, no podemos, lo sé. Él se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Sé todas las razones por las cuales esto es imposible, pero pensé que quizás, solo quizás, si supieras que hay una alternativa. ¿Qué alternativa? Ella había susurrado. No tienes fortuna, no tienes herencia que me permita mantener el nivel de vida al que fui criada. Mi familia jamás consentiría. Podemos huir, había dicho él con desesperación. Puedo conseguir trabajo como tutor, como escritor. No será una vida lujosa, pero será una vida llena de amor verdadero. La propuesta había resonado en su mente durante esas 2 semanas, alternando entre parecer una fantasía romántica imposible y la única oportunidad real de felicidad que ella podría tener. Ahora, ante el altar, con la pregunta flotando en el aire, y 57 pares de ojos fijos en ella, Sofía sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Detrás de ella, la seguridad y las expectativas de toda una vida. Delante, lo desconocido aterrador y emocionante de seguir su corazón. El reverendo Blackwell carraspeó delicadamente. Charles dio un paso casi imperceptible en su dirección. La madre de Sofía, sentada en la primera fila, tenía una expresión de creciente preocupación. Acepto. La palabra salió de sus labios, y ella vio cómo el alivio comenzaba a dibujarse en el rostro de Charles. Pero entonces, como si las palabras tuvieran voluntad propia, como si su corazón finalmente se negara a ser silenciado, ella continuó. William Peterson. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el susurro de un vestido o el crujido de un banco rompió la quietud mortal que descendió sobre la iglesia. Charles quedó paralizado, su rostro pasando por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, horror creciente. El libro de oraciones se resbaló de las manos del reverendo Blackwell, cayendo al suelo de mármol con un sonido seco que resonó como un disparo. Sofía mantuvo los ojos fijos en William, quien se había levantado instintivamente, su rostro una máscara de asombro y algo que podría ser esperanza o terror absoluto. El mayor escándalo que Nueva York jamás había presenciado acababa de comenzar. El eco de las palabras de Sofía reverberó por la nave de la iglesia como si cada pilar de mármol las hubiera absorbido y devuelto amplificadas. William Peterson permaneció de pie, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, mientras los ojos de toda la congregación se volvían entre él y la novia, que acababa de pronunciar su nombre ante el altar sagrado. La señora Whitmore fue la primera en romper el silencio mortal, su voz saliendo como un gemido ahogado. «Sofía». El abanico de marfil se resbaló de sus manos enguantadas, cayendo al suelo de piedra con un ruido seco. A su lado, el señor Whitmore se había convertido en una estatua de indignación.
su rostro adquiriendo una tonalidad púrpura que contrastaba violentamente con su impecable corbata blanca. Charles Morrison dio 2 pasos hacia atrás, como si las palabras de Sofía hubieran sido un golpe físico. Sus ojos, que momentos antes brillaban con confianza aristocrática, ahora reflejaban una mezcla devastadora de humillación y furia creciente. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Su voz, normalmente controlada y modulada por la educación refinada, salió áspera e incrédula. William comenzó a caminar por el pasillo central, sus pasos resonando de forma solemne en la atmósfera cargada. La multitud se abrió ante él como si estuviera presenciando un fenómeno sobrenatural. Lady Pemberton sujetó el brazo de su hija con fuerza suficiente para dejar marcas, susurrando urgentemente. «Esto es absolutamente escandaloso. Nunca vi tanta falta de decoro». El reverendo Blackwell, aún en estado de shock, intentó recuperar su compostura clerical. «Mi señora», dijo él con voz temblorosa, «ciertamente hubo un malentendido. El nerviosismo prenupcial puede causar...» «No hubo malentendido alguno», interrumpió Sofía, su voz ganando fuerza con cada palabra. Ella se giró completamente para encarar a la congregación, su vestido de seda susurrando alrededor de sus pies como las olas del mar. Dije exactamente lo que pretendía decir. Charles la agarró del brazo con más fuerza de la que se consideraría apropiada en circunstancias normales. «Sofía, has perdido completamente el juicio. Esta es nuestra boda. Nuestra unión fue bendecida por ambas familias». «Una unión arreglada», replicó ella, liberando su brazo con un movimiento decidido. «Una unión basada en conveniencias financieras y expectativas sociales, pero jamás en amor verdadero». La palabra «amor» flotó en el aire como una blasfemia pronunciada en terreno sagrado. Varias damas de la sociedad comenzaron a abanicarse vigorosamente, mientras los caballeros intercambiaban miradas de incredulidad y desaprobación. El señor Morrison, padre de Charles, se levantó de su asiento en la primera fila, su bastón golpeando el suelo con fuerza autoritaria. «Esto es un ultraje», se bramó él, su voz resonando por las bóvedas góticas. «Una afrenta no solo a nuestra familia, sino a toda la sociedad decente». «William». Sus ojos encontraron los del hijo menor, quien se había detenido a mitad de camino hacia el altar. «Explíquese inmediatamente». William enderezó los hombros, y Sofía pudo ver la transformación que se operaba en él. El hombre gentil y reservado que se contentaba con permanecer en las sombras de su hermano mayor, estaba dando paso a alguien dispuesto a luchar por lo que amaba. «Padre», dijo él con voz clara, «amo a Sofía, y creo que ella me ama también». Un coro de exclamaciones y murmullos conmocionados estalló por la iglesia. Lady Ashworth llegó al punto de fingir un desmayo, siendo auxiliada por otras 2 señoras. El señor Pemberton golpeó el puño en el banco frente a él, exclamando, «Esto es intolerable. ¿Cómo osan transformar una ceremonia sagrada en teatro de melodrama?» Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero no de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación, de alivio por finalmente tener el coraje de decir la verdad que había guardado en su corazón durante meses. «William», dijo ella extendiendo la mano hacia él, «te amo más que a la propia vida». Charles soltó una risa amarga e incrédula. «¿Mi propio hermano? Mi propia sangre». Él se volvió hacia William con furia creciente. «¿Cómo pudiste traicionarme de esta forma? Cortejarla a mis espaldas, envenenarla contra mí». «Jamás cortejé a Sofía de forma inadecuada», respondió William con dignidad, aunque su voz temblaba ligeramente. «Nuestro amor nació naturalmente, a través de conversaciones, de afinidades genuinas, de una conexión que trasciende los arreglos sociales». La señora Peterson, hasta entonces silenciosa en su conmoción, finalmente encontró su voz. «William, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? ¿A nuestra familia? El escándalo será irreparable». «El escándalo sería dejar que Sofía se casara con un hombre al que no ama», replicó William, dando algunos pasos más hacia el altar. «El escándalo sería permitir que 2 vidas fueran desperdiciadas en nombre de la conveniencia social». El señor Whitmore finalmente explotó. «¿Conveniencia social? Esta conveniencia social garantizaría el futuro de mi hija. Y usted, señor», señaló con un dedo acusador a William, «¿qué futuro puede ofrecer? ¿Qué fortuna? ¿Qué posición? Usted es un segundo hijo sin herencia, sin perspectivas más allá de sus fantasías literarias». Las palabras hirieron a William visiblemente,
Pero Sofía dio un paso adelante. Prefiero una vida modesta con amor verdadero a una existencia dorada sin propósito ni pasión. Pasión. Charles escupió la palabra como si fuera veneno. La pasión se desvanece, Sofía. Lo que permanece son la seguridad, la posición social, la respetabilidad. Esto que llamas amor no pasará de ser un recuerdo romántico cuando estés enfrentando las dificultades de la vida real. Entonces prefiero tener ese recuerdo romántico que una vida entera de arrepentimiento por no haber seguido mi corazón. Respondió Sofía con firmeza. El reverendo Blackwell, recuperando parcialmente su compostura, intentó una vez más restaurar el orden. Les pido a todos que se calmen. Quizás sea mejor que cerremos esta ceremonia y permitamos que las familias conversen en privado sobre esta situación inusual. No hay nada de qué hablar, declaró el señor Morrison con autoridad final. William, estás desheredado. A partir de este momento, ya no eres mi hijo. Y usted, Miss Whitmore, se giró hacia ella con desprecio apenas contenido. Descubrirá pronto las consecuencias de sus decisiones impulsivas. Sofía sintió un escalofrío de miedo, pero la mano de William finalmente alcanzó la suya, y su toque le dio fuerza renovada. Entonces que así sea, dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él. Si esta es la forma en que la sociedad recompensa el amor verdadero, quizás sea mejor que vivamos lejos de esta sociedad. Un murmullo de shock absoluto recorrió la congregación. La idea de miembros de la alta sociedad exiliándose voluntariamente era casi incomprensible para aquellas mentes aristocráticas. Charles le dirigió una última mirada a Sofía, una mirada cargada de rencor y orgullo herido. «Te arrepentirás de esta decisión por el resto de tu vida», dijo él con voz baja y venenosa. «Y cuando eso suceda, cuando la realidad de la pobreza y la oscuridad social se abata sobre ustedes, recuerden que tuvieron la oportunidad de elegir de otra manera». Con esas palabras, él se giró y caminó por el pasillo central con pasos firmes y dignos, seguido por sus padres y varios miembros de la congregación que consideraron su presencia allí una aprobación tácita al escándalo. Sofía miró alrededor de la iglesia, ahora parcialmente vacía, viendo los rostros que quedaron, algunos curiosos, otros sorprendidos, pocos compasivos. Sus propias parientes la observaban con una mezcla de horror y fascinación, como si ella se hubiera transformado en una criatura completamente extraña ante sus ojos. «Sofía», William susurró, apretándole la mano, «todavía hay tiempo de cambiar de idea. Puedo marcharme solo a ahorrarte. Jamás». Ella lo interrumpió, girándose para encararlo completamente. «Si vamos a enfrentar las consecuencias de esta decisión, lo haremos juntos. Y así», bajo los ojos escandalizados de la alta sociedad neoyorquina, en medio de los ecos de su propia audacia, Sofía Whitmore tomó la decisión que cambiaría el curso de 2 vidas para siempre. El aire helado de la mañana cortaba como cuchillas mientras Sofía y William emergían de la iglesia, sus pasos resonando sobre las piedras húmedas del atrio. Detrás de ellos, el murmullo indignado de la congregación crecía como una tormenta distante, pero ambos se mantenían erguidos, sus manos entrelazadas en una unión que desafiaba todas las convenciones sociales de Manhattan. El cochero de los Whitmore aguardaba junto al carruaje familiar, su rostro mostrando la perplejidad de quien había presenciado a damas y caballeros saliendo de la iglesia en un estado de agitación inusual. Sofía dudó por un momento ante el vehículo ornamentado con el blasón de su familia, símbolos dorados que ahora parecían representar una prisión de la cual acababa de liberarse. «No podemos usar el carruaje de tus padres», murmuró William, su voz cargada de preocupación práctica. «Sería inapropiado considerando las circunstancias». Sofía asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Con solo el vestido de novia que llevaba puesto y sin ninguna preparación para el exilio voluntario que habían elegido, se encontraban literalmente en la calle, dependiendo únicamente el uno del otro. La realidad de su decisión comenzaba a materializarse en detalles concretos que el romanticismo de momentos antes no había contemplado. «William». La voz cortante del señor Morrison resonó por el atrio mientras él emergía de la iglesia, seguido de cerca por su pálida esposa y Charles, cuyo rostro mantenía una máscara de altivez herida. «Tienes 5 minutos para entrar en razón antes de que las consecuencias de esta insensatez se vuelvan irreversibles». La joven pareja se volvió para enfrentar a la familia Peterson,
William sentía el temblor casi imperceptible en la mano de Sofía, pero su propia determinación permanecía firme. «Padre, mi decisión está tomada. No puedo y no abandonaré a Sofía». La señora Morrison se acercó con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. «Mi querido hijo, no comprendes lo que estás haciendo. Sin herencia, sin conexiones familiares, ¿cómo pretenden sobrevivir?» Sofía fue criada en el lujo, jamás conoció privaciones. Estás condenándola a una vida de dificultades que ella no puede siquiera imaginar. Prefiero enfrentar dificultades al lado del hombre que amo que vivir en dorada infelicidad, respondió Sofía con voz firme, aunque podía sentir el peso de la verdad en las palabras de la señora mayor. Charles se acercó lentamente, sus ojos fijos en su hermano con una expresión que mezclaba rencor y desprecio. «William, siempre fuiste el soñador de la familia, siempre perdido en tus libros y fantasías románticas. Pero esto no es literatura, es vida real. Y en la vida real, el amor solo no paga las cuentas, ni garantiza la respetabilidad». «Quizás tengas razón», admitió William, sorprendiendo a todos. «Quizás haya pasado demasiado tiempo entre páginas de libros y partituras musicales. Pero fue exactamente eso lo que me enseñó que existe algo más valioso que la seguridad material, la conexión genuina entre dos almas». El señor Morrison golpeó su bastón en el suelo con fuerza, el sonido resonando como un martillo de juez. «Conexión entre almas. Falacias románticas. Muy bien, William. Si insistes en este camino de autodestrucción, acepta las consecuencias. Estás oficialmente desheredado. Tu nombre será removido de todos los documentos familiares. En cuanto a tus pertenencias personales», hizo una pausa calculada, «puedes recogerlas hoy mismo, pero después del atardecer ya no serás bienvenido en propiedades de la familia Peterson». Sofía sintió un escalofrío de aprensión recorrer su espalda. La frialdad en las palabras del patriarca de la familia hacía que todo fuera aún más real y aterrador. Involuntariamente, sus recuerdos la transportaron a conversaciones con su institutriz sobre familias arruinadas, sobre damas aristocráticas que habían perdido sus posiciones sociales y terminado en pensiones baratas o dependiendo de la caridad de parientes lejanos. «Y en cuanto a usted, Miss Whitmore», continuó el señor Morrison, volviendo su atención hacia ella, «imagino que sus padres no tardarán en expresar sentimientos similares. Una hija que humilla públicamente a una familia respetable difícilmente encontrará perdón o acogida». Como si fueran invocados por sus palabras, los Whitmore emergieron de la iglesia en ese momento. El rostro del señor Whitmore rojo de furia apenas contenida, mientras la señora Whitmore se apoyaba pesadamente en el brazo de su marido, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla. Sofía Augustine Whitmore. La voz de su padre cortó el aire como un látigo. «Has deshonrado a nuestra familia de una forma que jamás imaginé posible. Has transformado la ceremonia más importante de tu vida en un espectáculo circense que será comentado por años. Padre, yo». «Silencio». Él levantó la mano autoritariamente. «Has hecho tu elección ante Dios y toda la sociedad. Ahora vivirás con las consecuencias. Estás desheredada, excluida de nuestra familia y de nuestra casa. Tus pertenencias serán enviadas a donde quiera que establezcas residencia, si logras establecer alguna». La señora Whitmore sollozó discretamente en su pañuelo de encaje. «Hija mía, mi pobre hija equivocada. ¿Cómo pude fallar tanto en tu educación? ¿Cómo permití que llegaras a este punto?». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a mantener la compostura. «Madre, tu educación fue impecable, pero no se puede enseñar a un corazón a amar donde no hay afinidad, ni forzarlo a silenciar cuando encuentra su verdadera correspondencia». «Afinidad», el señor Whitmore escupió la palabra. «Correspondencia. Has cambiado seguridad y respetabilidad por fantasías adolescentes, y arrastras contigo a un joven que, a pesar de sus defectos de carácter, no merecía ver su vida arruinada por tus caprichos romanticistas». William dio un paso adelante, colocándose parcialmente frente a Sofía en una demostración protectora. «Señor Whitmore, con todo respeto, no considero mi vida arruinada. La considero transformada por la posibilidad de compartirla con alguien a quien genuinamente amo y admiro». «Admirable sentimiento», Charles interfirió con sarcasmo venenoso. «Veremos cuánto tiempo durará esa admiración cuando estén viviendo en algún conventillo. Cuando Sofía necesite hacer sus propias tareas domésticas. Cuando descubran que el amor no se transforma en comida en la mesa».
Las palabras de Charles golpearon a Sofía como bofetadas. Ella jamás había considerado aspectos prácticos tan mundanos como las tareas domésticas o el origen de sus comidas diarias. Durante toda su vida, tales necesidades habían sido atendidas de forma invisible y automática por un equipo de criados cuya existencia ella rara vez notaba conscientemente. Charles tiene razón en un aspecto, dijo William con calma. Enfrentaremos dificultades prácticas significativas. Necesitaré encontrar trabajo, probablemente como tutor privado o instructor de música. Nuestro nivel de vida será drásticamente diferente al que conoces, Sofía. Él se giró para encararla directamente. Si has cambiado de idea, si la realidad de estos desafíos es excesiva, aún hay tiempo. Puedo marcharme solo, dejarte retomar tu vida anterior. Sofía miró alrededor, viendo los rostros de su familia y de la familia Peterson, rostros que expresaban desde desdén hasta una extraña forma de piedad. Se dio cuenta de que estaba siendo puesta a prueba, que todos esperaban que retrocediera ante la primera confrontación con las consecuencias prácticas de su decisión. Lentamente, ella se quitó el anillo de compromiso que Charles le había puesto en el dedo meses antes, un rubí magnífico rodeado de diamantes que valía probablemente más de lo que muchas personas ganaban en años enteros. Caminó hasta Charles y le extendió el anillo. «Esto pertenece a tu familia», dijo ella con voz firme. «Pero mi corazón pertenece a William, y mi elección permanece inalterada». Charles miró el anillo por un largo momento antes de aceptarlo, sus dedos rozando brevemente los de ella. «Te arrepentirás, Sofía. Y cuando eso suceda, recuerda que fuiste advertida». El señor Peterson consultó su reloj de bolsillo con un gesto deliberadamente dramático. «Son casi las 12. Tienen hasta las 6 para retirar sus pertenencias personales de nuestras propiedades. Después de eso, considérense permanentemente desterrados». William asintió con una dignidad que Sofía encontró impresionante ante tanta presión. «Comprendemos perfectamente, señor». Las familias se retiraron entonces, entrando en sus respectivos carruajes sin más palabras, dejando a Sofía y William solos en el atrio de la iglesia. El viento se estaba volviendo más frío, y ella tiró instintivamente del chal de encaje sobre sus hombros, dándose cuenta por primera vez de cuán inadecuado era su vestido de novia para cualquier situación más allá de la ceremonia para la cual fue creado. «William», dijo ella suavemente, «¿a dónde iremos?» Él miró a su alrededor, como si buscara inspiración en el paisaje urbano de Manhattan. «Conozco una pensión modesta en el distrito comercial. La propietaria es una viuda que a veces alquila habitaciones a personas respetables en circunstancias temporalmente reducidas». Él dudó. «No será lujosa, Sofía. De hecho, será muy sencilla comparada con cualquier alojamiento que hayas conocido. Entonces, será nuestra primera aventura juntos», respondió ella, forzando una sonrisa más valiente de lo que realmente sentía. Caminaron juntos por las calles de Nueva York. Una pareja improbable, ella en seda y encaje, él en su frac de boda, ambos llevando solo la ropa puesta, y una determinación que aún no había sido verdaderamente puesta a prueba por las realidades prácticas de la vida independiente. La aventura que habían elegido apenas comenzaba. La pensión de la señora Margaret Hartwell se situaba en una calle estrecha del distrito comercial, entre una zapatería y un pequeño establecimiento que vendía artículos de papelería. La fachada de ladrillos oscuros contrastaba drásticamente con las mansiones de piedra caliza que Sofía había conocido toda su vida, y las ventanas pequeñas y funcionales parecían observarla con una sobriedad casi intimidante. William dudó por un momento ante la puerta de madera pintada de verde descolorido antes de levantar la aldaba de hierro. El sonido resonó en el interior, seguido por pasos pesados bajando una escalera. La puerta se abrió revelando a una mujer de mediana edad, robusta y de apariencia práctica, cuyos ojos perspicaces recorrieron rápidamente a la pareja ante su puerta. «Señor Peterson», dijo ella con sorpresa evidente, «no lo esperaba hoy. Y ciertamente no en estas circunstancias». Su mirada se posó en el vestido de novia de Sofía, absorbiendo todos los detalles de la situación inusual con la eficiencia de quien había visto mucho de la naturaleza humana. «Señora Hartwell», respondió William con respetuosa cortesía, «le pido disculpas por el inconveniente. Nos encontramos en circunstancias imprevistas y necesitamos urgentemente alojamiento. Usted mencionó una vez que ocasionalmente alquila habitaciones. Entre»,
Entren ambos. Ella interrumpió, abriendo la puerta completamente. La calle no es lugar apropiado para tales conversaciones. El interior de la pensión era limpio y organizado, aunque modesto. El papel tapiz tenía un patrón floral discreto, ligeramente descolorido por el tiempo, y los muebles eran funcionales más que elegantes. Sofía notó inmediatamente el aroma a cera de abeja y jabón. Una limpieza honesta que difería de los perfumes caros y las flores frescas a los que estaba acostumbrada. La señora Hartwell los condujo a una pequeña sala de estar, donde indicó 2 sillas de madera con cojines bordados. «Siéntese, mi querida», dijo ella dirigiéndose a Sofía con bondad maternal. «Ese vestido es magnífico, pero ciertamente incómodo para caminar por las calles de la ciudad». Sofía asintió agradecida, dándose cuenta solo entonces de cómo le dolían los pies dentro de los zapatos de seda que habían sido elegidos para complementar el vestido, pero nunca pensados para largas caminatas sobre pavimentos irregulares. «Señora Hartwell», William comenzó formalmente, «le presento a Mrs. Sophia Whitmore. Nosotros, las circunstancias nos han llevado a una situación delicada. La señora mayor los estudió a ambos con atención, sus manos entrelazadas sobre el delantal. Por el vestido de la joven y por la hora del día, imagino que algo extraordinario ha ocurrido durante una ceremonia de boda. Pero no es mi costumbre entrometerme en los asuntos privados de mis inquilinos, siempre y cuando sean personas respetables y capaces de pagar el alquiler. En cuanto a los pagos», dijo William, visiblemente incómodo, «necesito ser honesto sobre nuestra situación financiera. Tengo algunos ahorros personales que durarán algunas semanas, tiempo durante el cual buscaré un empleo adecuado. En cuanto a las referencias, las familias nos repudiaron», intervino Sofía suavemente. «Ambos fuimos desheredados por nuestra decisión de elegir el amor sobre las conveniencias sociales». La señora Hartwell permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos moviéndose entre William y Sofía. Finalmente suspiró profundamente. «Conocí a su hermano Charles algunas veces, señor Peterson, cuando vino a buscarlo aquí durante sus estudios universitarios. Hombre respetable, sin duda, pero siempre me pareció frío. Usted, por otro lado, siempre trató a mi criada con cortesía y a mi gato con amabilidad. Son pequeños detalles, pero reveladores del carácter de una persona. En cuanto a usted, señorita», continuó la dueña, «puedo ver que ha sido criada en el lujo, pero también noto que no muestra desdén por nuestro modesto ambiente. Otra indicación favorable de su carácter», se levantó decidida. «Tengo 2 habitaciones disponibles en el segundo piso. Habitaciones separadas, naturalmente, ya que supongo que no hubo una ceremonia completa, ¿verdad?» «No la hubo», confirmó Sofía, sintiendo que el rubor le subía a las mejillas. «Muy apropiado. El alquiler es de $2 semanales por habitación, incluyendo un desayuno sencillo y el uso de la sala común. Puedo aceptar un pago adelantado de 2 semanas mientras el señor busca trabajo». William hizo rápidamente los cálculos mentales. $8 representaban una porción significativa de sus limitadas economías, pero parecía un precio justo considerando su desesperada situación. «Aceptamos con gratitud, señora Hartwell». «Excelente. Ahora, señorita Whitmore, imagino que necesitará ropa más práctica que ese magnífico vestido. Tengo una hija que se casó y partió al oeste hace algunos años. Dejó varias prendas que podrían servirle, al menos temporalmente». Sofía sintió que las lágrimas de gratitud asomaban a sus ojos. «Es usted extremadamente amable». «Amabilidad, nada», replicó la señora Hartwell pragmáticamente. «Es sentido práctico. No puede andar por las calles vestida como princesa cuando su situación ha cambiado claramente. Llamaría una atención innecesaria y posiblemente peligrosa». 2 horas más tarde, Sofía se contemplaba en el pequeño espejo empañado de su nueva habitación. El vestido prestado de algodón azul oscuro era sencillo pero bien cortado, con mangas prácticas y una falda que permitía un movimiento libre. Los zapatos, aunque ligeramente grandes, eran cómodos y adecuados para caminar. Por primera vez en su vida, se vestía sin la ayuda de una criada personal, descubriendo el sorprendente desafío que representaban los botones en la espalda y los lazos complicados. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «¿Sofía? Soy William. ¿Puedo pasar?» Ella abrió la puerta, encontrándolo igualmente transformado. Había cambiado su frac formal por una ropa más sencilla, pantalones oscuros, camisa blanca
y un chaleco marrón que la señora Hartwell había conseguido de alguna misteriosa fuente. El efecto lo hacía parecer menos aristocrático, pero no menos atractivo. Si acaso la simplicidad realzaba sus características naturales en lugar de esconderlas tras una formalidad excesiva. «Estás hermosa», dijo él suavemente. «Diferente, pero hermosa. Y tú pareces más verdadero», ella respondió, sorprendiéndose de su propia observación. Como si la ropa sencilla revelara quién eres en realidad, en lugar de disfrazarte. Él sonrió, pero ella notó la preocupación que persistía en sus ojos. «Sofía, necesitamos hablar sobre aspectos prácticos. Mañana temprano empezaré a buscar trabajo. Tengo algunas posibilidades. Hay familias que buscan tutores para sus hijos y algunas escuelas particulares donde puedo ofrecer clases de música y literatura. ¿Y yo?», preguntó ella. «¿Cómo puedo contribuir?». William dudó visiblemente. «Sofía, fuiste educada como una dama de sociedad. Tus habilidades incluyen francés, piano, bordado, acuarela, habilidades admirables, pero que rara vez generan ingresos independientes». La realidad de la observación la golpeó como agua fría. Durante toda su refinada educación, jamás había considerado que sus habilidades pudieran necesitar sostenerla financieramente. Eran ornamentos sociales, diseñados para convertirla en una esposa más deseable. No herramientas de supervivencia independiente. «Entonces soy una carga», dijo ella con voz tenue. «Jamás una carga». William respondió con firmeza, tomando sus manos. «Pero nuestra situación exige adaptación de ambos. Quizás puedas dar clases de piano o francés a hijas de comerciantes prósperos. O posiblemente encontrar trabajo como institutriz o acompañante para alguna señora mayor». La idea de trabajar como criada, aunque elevada al estatus de institutriz, para personas que anteriormente consideraría socialmente inferiores era casi incomprensible. Sin embargo, Sofía se forzó a considerar la propuesta racionalmente. ¿Tendría yo las calificaciones necesarias? Las institutrices necesitan experiencia práctica con niños, conocimiento de administración doméstica. «Aprenderías», dijo él con una confianza que ella no sentía compartir. «Eres inteligente y adaptable». Un silencio contemplativo se estableció entre ellos. Por la pequeña ventana, Sofía podía ver el movimiento de la calle, comerciantes cerrando sus tiendas, trabajadores regresando a casa, una vida urbana completamente diferente de la existencia protegida que había conocido. Cada persona que pasaba parecía poseer un propósito definido, un lugar en el mundo que había ganado a través del trabajo y la habilidad. «William», dijo ella finalmente, «tengo miedo». «Yo también», admitió él. «Pero estamos juntos en esto, y prefiero enfrentar incertidumbres a tu lado que vivir con certezas vacías lejos de ti. ¿Y si Charles tiene razón? ¿Y si nuestro amor no es suficiente cuando enfrentemos verdaderas dificultades?». William consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Entonces descubriremos nuestra verdadera fuerza». Pero Sofía, el amor genuino no es solo sentimiento. Es una elección diaria de permanecer comprometido incluso cuando es difícil. Hoy hicimos la primera elección. Mañana haremos la siguiente. La simplicidad y honestidad de sus palabras le brindaron un consuelo inesperado. Él no ofrecía garantías imposibles o promesas románticas vacías, sino una asociación honesta basada en la realidad de su situación. «Entonces mañana comenzaremos nuestra nueva vida», dijo ella sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Juntos». Él confirmó, besando suavemente sus manos entrelazadas. Mientras el sol se ponía sobre Nueva York, Sofía Whitmore, ahora solo Sofía, sin títulos ni conexiones familiares que la definieran, se preparó para descubrir quién era. Realmente cuando se veía despojada de todo excepto de su propio carácter y determinación. Las primeras semanas de su nueva vida transcurrieron en una sucesión de descubrimientos desconcertantes y pequeñas victorias que Sofía jamás había imaginado valorar. Despertar sin el sonido familiar de la criada personal organizando su ropa para el día. Aprender a peinarse el cabello en arreglos sencillos y funcionales. Descubrir que el desayuno no aparecía mágicamente en una mesa puesta, sino que requería su presencia puntual en la pequeña sala de estar común de la pensión. La señora Hartwell, con su característica eficiencia maternal, se había convertido en una tutora no oficial en el arte de la vida práctica. «Señorita Whitmore», dijo una mañana, observando a Sofía luchar con los diminutos botones de sus botas prestadas. «Una dama en sus circunstancias
Necesita aprender a ser autosuficiente. Venga conmigo a la cocina después del desayuno. Es hora de aprender algunas habilidades esenciales. La cocina de la pensión era un mundo completamente nuevo para Sofía. La estufa de hierro fundido irradiaba calor constante. Ollas y sartenes colgaban de ganchos en la pared, y el aroma a pan fresco se mezclaba con el olor a jabón y especias. Todo era funcional, limpio y profundamente diferente de las elaboradas cocinas de la mansión Whitmore, que ella había visitado solo ocasionalmente y siempre como observadora. Primera lección, declaró la señora Hartwell, atándole un delantal sencillo a la cintura de Sofía. Café. Todo adulto independiente debe saber preparar una taza decente. Ella demostró el proceso con movimientos económicos y precisos. Medir el polvo, añadir agua hirviendo, calcular el tiempo necesario. Ahora usted. Los primeros intentos de Sofía resultaron en un café demasiado aguado o amargo hasta el punto de ser intragable. Sus manos, acostumbradas solo a sostener delicados abanicos y pinceles de acuarela, temblaban ligeramente al manipular las pesadas ollas. Pero gradualmente, con paciencia y repetición, comenzó a dominar los aspectos básicos. Mucho mejor, aprobó la señora Hartwell después del quinto intento. Ahora huevos revueltos. Una comida sencilla pero nutritiva que puede sostenerla cuando los recursos son limitados. William regresaba de esas mañanas de aprendizaje doméstico encontrando a Sofía, con las mejillas sonrosadas por el calor de la cocina, pequeñas manchas en la ropa prestada y un sentido de realización que él jamás había visto durante sus meses de cortejo formal. Había algo profundamente atractivo en esa versión más práctica y determinada de la mujer que amaba. ¿Cómo fueron las entrevistas hoy?, le preguntaba ella siempre, y él podía ver la preocupación genuina en sus ojos, mezclada con una creciente determinación de enfrentar cualquier desafío que sus circunstancias pudieran presentar. Prometedoras, respondía él, aunque ambos sabían que la búsqueda de un trabajo adecuado estaba resultando más difícil de lo que había anticipado. Su reputación como hijo desheredado de los Peterson se había extendido rápidamente por los círculos donde podría encontrar puestos como tutor para familias respetables. Muchos posibles empleadores veían su situación como evidencia de un carácter defectuoso o inestabilidad. En la tercera semana, finalmente llegó una oportunidad a través de una fuente inesperada. El señor Heinrich Müller, un próspero inmigrante alemán que había establecido un negocio exitoso importando telas finas, buscaba un instructor para sus 3 hijos. Müller había oído hablar de la situación de William a través de su esposa, que frecuentaba la misma iglesia que la señora Hartwell, Herr Peterson. Dijo Müller durante la entrevista, su inglés teñido por un marcado acento alemán. Yo comprendo las situaciones difíciles. Cuando llegué a América solo tenía determinación y ganas de trabajar. Su educación es excelente, sus referencias académicas impecables. La opinión de la sociedad sobre sus elecciones personales no me interesa. El salario ofrecido era modesto, $12 por semana por clases diarias de literatura, matemáticas y música para los 3 hijos Müller, pero representaba una seguridad financiera básica. William aceptó con gratitud, sintiendo por primera vez desde el día de la boda que quizás realmente podrían construir una vida independiente. Sofía, dijo él esa noche, encontrándola en la pequeña sala común de la pensión donde practicaba piano en un instrumento desafinado que la señora Hartwell mantenía para entretenimiento de los inquilinos. Tenemos nuestra primera base sólida. Ella se levantó del taburete inmediatamente, sus ojos brillando con expectación. ¿Conseguiste trabajo? Instructor particular para la familia Müller. $12 semanales, 6 días por semana. Él dudó. No es lujoso, Sofía. Significa que seguiremos viviendo de forma muy sencilla por bastante tiempo. En respuesta, ella se lanzó a sus brazos con alegría no fingida. Es maravilloso. Es un comienzo real, independiente, conquistado por tus propios méritos. La reacción de ella lo sorprendió y lo conmovió profundamente. La Sofía que había conocido en los salones de la alta sociedad jamás mostraría un entusiasmo tan genuino por una cantidad que antes gastaba casualmente en guantes o cintas para el cabello. Y yo también tengo novedades. Continuó ella, sus ojos aún brillando. La señora Hartwell mencionó mi situación a la señora que cose vestidos para las hijas de los comerciantes prósperos del vecindario.
Ella necesita a alguien para dar clases básicas de francés y comportamiento social. No paga mucho, $3 por semana, pero es algo. William se quedó momentáneamente sin palabras. La idea de Sofía trabajando, ganando su propio dinero a través del esfuerzo personal, era tan revolucionaria que necesitó unos segundos para procesarla completamente. ¿Estás segura?, sí preguntó cuidadosamente. Enseñar puede ser desafiante. Y las familias de comerciantes tienen expectativas muy específicas sobre el comportamiento adecuado. Estoy segura. Ella respondió con firmeza. William, en estas semanas he descubierto algo sobre mí misma que jamás supe. Cuando tengo un propósito real, cuando mis acciones tienen consecuencias genuinas, me siento más viva de lo que jamás me sentí en los salones dorados de Manhattan. Esa noche, sentados uno al lado del otro en el pequeño sofá de la sala común, un lujo que no podían permitirse en sus habitaciones individuales, comenzaron a planear su futuro con detalles prácticos que habrían parecido absurdamente mundanos en sus vidas anteriores, con $15 semanales combinados. Calculó William. Podemos pagar el alquiler, la alimentación básica y aún así ahorrar una pequeña cantidad. En unos meses quizás podamos alquilar un pequeño apartamento propio, un lugar nuestro, murmuró Sofía, y la idea la llenó de anticipación en lugar del miedo que podría haber sentido semanas antes. Sofía, dijo William suavemente, aún no hemos hablado sobre cuándo y cómo nos casaremos oficialmente. No puedo ofrecerte la ceremonia elaborada que merecías, ni una luna de miel en destinos exóticos. Ella se volvió para mirarlo completamente. William Peterson, ¿realmente crees que me importan las ceremonias elaboradas después del desastre espectacular que fue mi primer intento de matrimonio? Solo quiero ser tu esposa, oficialmente, ante Dios. Lo demás son ornamentos innecesarios. La señora Hartwell mencionó a un pastor en su iglesia que realiza ceremonias sencillas. Solo unos pocos testigos, nada elaborado. Perfecto, dijo ella inmediatamente. ¿Cuándo? Cuando estemos establecidos en nuestro trabajo. ¿Quizás en un mes? Él dudó. Habrá lenguas maliciosas, Sofía. Nuestra historia ya se ha extendido por los círculos sociales. Una boda sencilla solo confirmará para algunos que hicimos elecciones tontas. Sofía consideró esto seriamente. Durante sus paseos por la ciudad, ocasionalmente reconocía rostros familiares de los círculos sociales que había frecuentado. Las reacciones variaban desde la curiosidad mal disimulada hasta la desaprobación abierta. Una vez, la señora Pemberton había literalmente cruzado la calle para evitar saludarla. «Que hablen las lenguas», dijo ella finalmente. «Están comentando nuestra historia porque es más interesante que sus propias vidas. Eventualmente encontrarán otros escándalos que discutir». William sonrió, admirando la sabiduría práctica que ella había desarrollado. «Has cambiado, Sofía. No solo exteriormente, sino esencialmente. Ambos hemos cambiado», ella respondió. «Y he descubierto que me gusta mucho más esta versión de mí misma. La Sofía anterior era ornamental, bonita de ver pero sin sustancia real. Esta Sofía tiene propósito. Y yo amo a esta Sofía aún más de lo que amaba a la anterior», dijo él besando suavemente su frente. Más tarde, a solas en su pequeña habitación, Sofía escribió en un diario que había comprado con sus primeros ahorros. Un cuaderno sencillo de papel común, muy diferente de los volúmenes encuadernados en cuero que había usado antes. Hoy descubrí que la felicidad genuina no requiere lujo, sino propósito y verdadera compañía. Por primera vez en mi vida, me duermo sabiendo que mañana enfrentaré desafíos reales que exigirán mi mejor esfuerzo, al lado del hombre que elegí libremente amar. Es aterrador y maravilloso simultáneamente. Fuera de su ventana, Nueva York continuaba sus ritmos nocturnos, una sinfonía urbana de vida real. Trabajo honesto y sueños siendo conquistados a través de la determinación. Sofía se durmió acunada por esos sonidos, sintiéndose por primera vez verdaderamente parte del mundo en lugar de solo una observadora privilegiada de él. El otoño llegó antes ese año, trayendo consigo una nieve que cubrió Nueva York con un manto blanco que transformaba incluso las calles más humildes en algo cercano al encanto. Sofía observaba desde la ventana de su nuevo apartamento. 2 habitaciones modestas pero propias que ella y William lograron alquilar tras meses de ahorros cuidadosos. A los niños jugando en la nieve abajo, sus risas resonando por la mañana cristalina. Era Nochebuena. Y por primera vez en su vida,
Pasaría la fecha sin el lujo tradicional, sin los regalos caros o el banquete elaborado de la mansión familiar. En cambio, había una gallina pequeña pero gorda asándose en el horno sencillo, acompañada de vegetales que ella había aprendido a preparar bajo la paciente tutela de la señora Hartwell, quien se había convertido en una figura casi maternal en sus vidas. «Señora Peterson», dijo William, entrando en la pequeña sala con una sonrisa que aún la hacía sentir mariposas en el estómago. Incluso después de 6 meses de matrimonio, su reputación culinaria sigue sorprendiéndome favorablemente. Ella rió. Una melodía que se había vuelto más libre y natural desde que dejaron atrás las formalidades asfixiantes de su vida anterior. «Señor Peterson, su galantería sigue impecable, incluso cuando miente descaradamente sobre mis habilidades en la cocina». El apartamento era pequeño y sencillo, pero habían hecho cada rincón suyo a través de pequeños toques personales. Libros de William organizados cuidadosamente en estanterías improvisadas, algunas acuarelas que Sofía había pintado de los jardines cercanos, una colcha que ella misma había bordado durante las noches cuando William corregía los trabajos de sus alumnos. Era el primer lugar que realmente pertenecía a ambos, conquistado a través de trabajo honesto y sueños compartidos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos domésticos. Sofía intercambió una mirada curiosa con William. No esperaban visitas, especialmente en Nochebuena. Él se dirigió a la puerta, abriéndola para revelar una figura que los dejó inmóviles de sorpresa. Constance Pemberton estaba en el pasillo, envuelta en un abrigo de lana sencillo pero elegante, sus mejillas sonrosadas por el frío y algo más, una determinación que Sofía jamás había visto en su antigua amiga. En sus manos llevaba una pequeña cesta cubierta por un paño bordado. «Constance», Sofía logró murmurar finalmente. «¿Cómo supiste dónde encontrarnos?» «La señora Hartwell», respondió Constance con una sonrisa tímida. «Ella frecuenta la misma iglesia que nuestra nueva institutriz, y...» «Bueno, no fue difícil obtener información», dudó por un momento. «¿Puedo pasar?» «Sé que es una osadía de mi parte aparecer sin invitación». William se apartó inmediatamente, haciendo un gesto invitador. «Claro, señorita Pemberton. Por favor, entre y abríguese». Constance entró en el pequeño apartamento, sus ojos recorriendo rápidamente el ambiente. Sofía observó su expresión atentamente buscando señales de desdén o condescendencia, pero encontró solo curiosidad genuina y algo que parecía aprobación. «Es acogedor», dijo Constance sinceramente, quitándose los guantes. «Hay una sensación de hogar que falta en muchas mansiones grandiosas». «¿Por qué viniste, Constance?», le preguntó Sofía gentilmente, indicando una de las 2 sillas que poseían junto a la pequeña chimenea donde un fuego alegre crepitaba. Constance se sentó, colocando la cesta a sus pies. «Varias razones», admitió ella. «Primero, para traerles esto». Descubrió la cesta, revelando tarros de conservas caseras, un pequeño pudín de Navidad y otras delicias que claramente habían sido preparadas con cuidado. «Mi madre se horrorizaría si lo supiera, pero sentí que era importante». «Es extremadamente amable de tu parte», dijo William, genuinamente conmovido por el gesto. «Pero esa no es la razón principal», continuó Constance, sus manos entrelazadas en el regazo de una forma que Sofía reconoció como nerviosismo. «Necesito contarles algo que quizás les interese. Sobre Charles». El nombre flotó en el aire como un recuerdo de otro mundo. Sofía no había pensado en Charles Morrison de forma deliberada hacía semanas, aunque ocasionalmente su imagen atravesaba sus sueños como un fantasma de elecciones no tomadas. «Charles está por partir hacia Inglaterra», dijo Constance cuidadosamente. «Sus padres le consiguieron una posición en los negocios de un primo lejano, en Londres. Aparentemente creen que un cambio de escenario lo ayudará a superar los eventos recientes». William tomó la mano de Sofía instintivamente, un gesto que no pasó desapercibido para Constance. «¿Cómo está él?», le preguntó Sofía sorprendida al descubrir que genuinamente le importaba la respuesta. «Amargado», admitió Constance honestamente. «Habla poco, sonríe aún menos. Su madre está preocupada por su melancolía». Hizo una pausa. «Pero hay algo más. Antes de partir me pidió que les entregara un mensaje». Sofía sintió que William se tensaba ligeramente a su lado, pero apretó su mano de forma tranquilizadora. Él dijo, continuó Constance, que ahora comprende que ustedes tenían razón, que un matrimonio sin amor verdadero sería una tragedia para ambas partes involucradas.
y que les desea felicidad genuina. El mensaje era tan inesperado que Sofía se quedó momentáneamente sin palabras. Durante meses, había cargado una culpa persistente por el dolor que había causado a Charles, imaginándolo consumido por resentimiento y deseo de venganza. ¿Realmente dijo eso?, le preguntó William con sorpresa evidente. Sus palabras exactas fueron: «Dile a William que lo envidio». Él tuvo el coraje de elegir amor sobre conveniencia. «Quizás aprenda esa lección en Inglaterra», recitó Constance. «Y para ti», Sofía dijo, «ella fue más valiente que todos nosotros. Espero que encuentre la felicidad que merece». Lágrimas brotaron en los ojos de Sofía. No de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio profundo. La reconciliación que jamás había esperado había llegado de forma inesperada, ofreciendo perdón donde ella ni siquiera se había atrevido a esperarlo. «Hay más», dijo Constance suavemente. «Tu historia, Sofía, se ha convertido en algo más que un escándalo en los círculos sociales. Hay jóvenes señoritas que empiezan a cuestionar sus propios arreglos matrimoniales. Algunas madres están permitiendo que sus hijas conozcan mejor a sus pretendientes antes de aceptar propuestas. Pequeños cambios, pero cambios al fin y al cabo». «¿Cambios?», repitió William con interés. La señorita Adelaide Thornton canceló su compromiso con un hombre 30 años mayor que su padre había elegido. Lady Margaret Ashford insistió en conocer a su pretendiente durante 3 meses antes de aceptar su propuesta. Pequeños actos de resistencia, inspirados en parte por su valentía. Sofía quedó estupefacta. La idea de que su decisión impulsiva pudiera haber inspirado a otras jóvenes mujeres a cuestionar sus propias circunstancias jamás se le había ocurrido. «¿Y tú, Constance?», preguntó ella suavemente. «¿Hay algún arreglo matrimonial en tu futuro?». Constance se sonrojó ligeramente. «De hecho, conocí a alguien. Un joven médico que mi madre considera socialmente inadecuado debido a su profesión, pero que yo encuentro fascinante. Él dedica 2 días por semana a atender pacientes pobres gratuitamente». Sonrió tímidamente. «Aún no he tenido el valor de desafiar a mamá abiertamente, pero tu historia me ha dado esperanza de que el amor verdadero vale la pena luchar». «¿Dr. Patterson?», preguntó William súbitamente. «Un hombre alto, de cabello castaño, con pasión por las reformas sociales. ¿Lo conoces?». Miss Constance preguntó con sorpresa. «Él atiende gratuitamente a varias familias del vecindario donde doy clases. Es un hombre de carácter excepcional», respondió William calurosamente. «Si es él quien ha capturado tu corazón, tiene mi aprobación completa». La conversación continuó por 2 horas, durante las cuales Sofía descubrió que Constance se había transformado de una joven señorita pasivamente obediente en alguien que cuestionaba las convenciones sociales y consideraba cuidadosamente sus elecciones de vida. El cambio era sutil pero significativo, y ver esta evolución en su antigua amiga le trajo a Sofía una satisfacción inesperada. Cuando Constance finalmente se preparó para partir, abrazó a Sofía calurosamente. «Gracias», susurró ella, «por mostrarme que existen alternativas a la vida que otros planean para nosotros». «Gracias por venir», Sofía respondió sinceramente. «Y por traernos la paz mental sobre Charles. Eso significa más de lo que puedes imaginar». Tras la partida de Constance, Sofía y William se sentaron juntos en el pequeño sofá, contemplando las revoluciones que su decisión había causado no solo en sus propias vidas, sino aparentemente en las vidas de otros. «Jamás imaginé que nuestra historia pudiera inspirar cambios en las vidas de otras personas», dijo Sofía pensativamente. «La valentía es contagiosa», respondió William, besando suavemente su sien. «Cuando una persona tiene la bravura de elegir la autenticidad sobre la conveniencia, otras encuentran fuerza para hacer lo mismo. ¿Y tú, William? ¿Algún arrepentimiento sobre el camino que elegimos?». Él la giró para encararlo completamente. «Sophia Peterson, cada día descubrimos nuestra vida juntos más profundamente satisfactoria que cualquier lujo que dejamos atrás. Hemos construido algo real, basado en elecciones conscientes y trabajo honesto. ¿Cómo podría arrepentirme de eso?». Aquella noche, mientras compartían su primera cena de Navidad como pareja casada, Sofía reflexionó sobre la jornada extraordinaria que los había llevado hasta allí. Desde el altar de la iglesia de St. Augustine hasta este apartamento simple pero genuinamente suyo, habían descubierto que la verdadera felicidad no residía en la seguridad material o la aprobación social,
sino en la valentía de elegir un amor auténtico y en la determinación de construir una vida basada en valores personales en lugar de expectativas ajenas. Un brindis, dijo William, levantando su copa de vino simple, a la valentía de seguir el corazón, incluso cuando el camino es incierto. Al descubrimiento de que el amor verdadero no solo sostiene los desafíos de la vida, respondió Sofía, tocando su copa con la de él, sino que los transforma en aventuras compartidas. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Nueva York con promesas de un nuevo comienzo. Y dentro de su pequeño apartamento, dos corazones que habían elegido valientemente el amor sobre la conveniencia, celebraban no solo la Navidad, sino la vida extraordinaria que habían construido juntos, una elección consciente cada vez.